Soy el profesor Benito Codina del Departamento de Didáctica e Investigación Educativa de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, Islas Canarias. También soy especialista en rehabilitación de personas con discapacidad visual. Voy a hablarles de los requisitos para las habilidades de desplazamiento de los niños deficientes visuales y más concretamente de la percepción auditiva. Evidentemente, a la hora de hablar de la percepción auditiva tenemos que tener en cuenta su importancia para las personas con visión normal. Nos sirve dicha percepción para facilitarnos la adquisición del lenguaje, establecer la relación entre los sonidos y los objetos. Cuando oímos un sonido lo vinculamos a un objeto que lo produce. También para favorecer la actividad conceptual superior, por ejemplo, ideas abstractas pueden estar vinculadas a sonidos auditivos, como puede ser la relajación que produce el sonido del mar. También favorece las relaciones sociales, la comunicación verbal es vital para el desarrollo de las habilidades sociales, por lo tanto, la comunicación. También permite experimentar placer por el entorno. Antes citaba el caso del ruido del mar, como puede ocurrir en el silencio roto por unos pájaros en un entorno bucólico, y también como sistema de advertencia de peligro. Un fuerte sonido, el sonido de una sirena, de luego son elementos de advertencia ante una posible situación de peligro que nos lleva a reaccionar de una manera determinada. Bien, siendo estos aspectos de la percepción auditiva importantes para las personas con visión normal, evidentemente también lo son algunos y especialmente algunas de las habilidades que voy a citar para los niños ciegos y deficientes visuales. En primer lugar, porque esa percepción auditiva informa sobre aspectos lejanos, les permite saber qué es lo que ocurre a distancia, a partir de sonidos que identifican esa serie de situaciones o de objetos. También colabora con el desarrollo de conceptos espaciales. En este caso les permite saber cómo determinados elementos que se encuentran a distancia están situados. Por ejemplo, el sonido del tráfico o por ejemplo la presencia de un ruido especial que les permite identificar un elemento sobresaliente del entorno. También a los niños les permite la comprensión de las características del medio. Por ejemplo, en este caso podemos hablar que la presencia de un eco supone la existencia de una habitación, de un espacio poco amueblado. La presencia del sonido del agua al correr puede suponer, por ejemplo, la presencia de unos aseos en su entorno escolar. La presencia de ruido de voces puede suponer la existencia de un aula con la puerta abierta. La presencia de un fuerte ruido junto con el sonido de niños corriendo o niñas corriendo puede suponer la presencia de un patio de recreo. Por lo tanto, esos sonidos, esa percepción auditiva les permite comprender las características del medio. Bien, por lo tanto, eso supone el desarrollo de una serie de habilidades auditivas que hemos de trabajar como elementos previos que favorecerán posteriormente la movilidad independiente, la capacidad de autonomía personal. La primera de ellas sería la localización e identificación de puntos de referencia. Se trata de que aprendan a través de su oído a localizar y además a reconocer puntos de referencia sonoros, acústicos, auditivos en definitiva. En segundo lugar, permitirles detectar y evitar obstáculos a través esencialmente de la ecolocación y también, en este caso, del sentido del obstáculo, tanto por la presencia de objetos situados en su línea de desplazamiento como por la presencia de objetos situados paralelamente a su línea de desplazamiento. También la existencia de claves sensoriales, por ejemplo, la existencia de cruces porque escuchan sonido de tráfico tanto paralelo a su línea de desplazamiento como perpendicular. La presencia de semáforos, porque ese sonido del tráfico se detiene en un determinado momento y empiezan a circular otros vehículos que van en otro sentido. Además de eso, hay que tener presente cómo se procesa la información auditiva. Es importante porque tenemos que ir introduciendo las habilidades en función de ese procesamiento. En primer lugar, existe la percepción del sonido. El niño, la niña, tiene que oír algo. Si no hay percepción, es difícil que pueda haber una habilidad más compleja. Consiguientemente, tendremos que trabajar esa conciencia auditiva. En segundo lugar, el reconocimiento del sonido. En este caso se trata de identificarlo. ¿Qué supone ese sonido? ¿Qué significa ese sonido? Por lo tanto, una conceptualización del sonido. En tercer lugar, ser capaz de discriminar entre los distintos sonidos, o sea, elegir el sonido útil. Entre esos sonidos
¿cuál es el que me interesa? Esa sería la pregunta que debe llevarse a cabo. A continuación, el razonamiento. Se trata de que a partir de la identificación y en este caso de la selección del sonido que le interesa, razonar para qué le puede servir ese sonido o qué significa ese sonido. Y por último, interpretarlo. Se trata no solamente de reconocerlo, sino también de grabarlo, de memorizarlo, para que la próxima vez que lo escuche, para que la próxima vez que lo detecte, lo tenga ya recogido dentro de su repertorio. Bien, ¿cuáles son las necesidades auditivas especiales para las personas ciegas o con deficiencia visual severa y específicamente para el caso de los menores? En primer lugar, la atención, como antes decía. Se trata de que el menor establezca contacto auditivo con personas o con objetos a la hora de producir algún sonido. Se trata de prestar atención, de reaccionar ante la presencia de esos sonidos. Eso, ya digo, conlleva una respuesta de carácter motor en el sentido de alerta hacia la fuente estimular. En segundo lugar, la identificación. Se trata de interpretar la información auditiva recibida. Está claro que es fundamental para el desarrollo conceptual. Se trata de saber qué está ocurriendo en su entorno, o sea que asociamos un sonido con una fuente, con su identificación. En tercer lugar, la localización. Se trata de desarrollar la habilidad para identificar la procedencia del sonido, fundamentalmente en cuanto a tres elementos: la distancia a la que se encuentra ese sonido, la dirección en la que se encuentra dicho sonido y, en tercer lugar, la intensidad en la que se produce, si es alta o si es baja. Además de la localización, tenemos el seguimiento. El seguimiento se trata de un procedimiento que le permite al menor establecer y seguir la línea de desplazamiento de una fuente sonora móvil. Para ello hay que seguir tres pasos. En primer lugar, el niño o la niña tendrá que determinar la posición de ese sonido. En segundo lugar, tendrá que mantener la dirección en la que se produce ese sonido para que luego pueda llevar a cabo una imagen mental de los espacios que existen a la hora de determinar dicha posición y el mantenimiento de la dirección. Por lo tanto, se trata de localizar un sonido y seguirlo auditivamente a través de una respuesta motora. La discriminación. Cuando hablamos de discriminación, hablamos de la capacidad para distinguir e identificar un sonido entre otros que pudieran existir. Como antes comentaba, hay una serie de indicadores que hay que tener presentes para favorecer dicha discriminación. La intensidad, si es fuerte o es débil. El tono de ese sonido, si es grave o es agudo. La agradabilidad o desagradabilidad, por lo tanto, lo placentero o no que puede suponer ese sonido. La continuidad o discontinuidad del sonido, así como su brevedad o prolongación. También nos puede servir discriminar entre un sonido rápido y un sonido lento. Todo ello favorece la identificación dentro de un conjunto de sonidos enmascaradores que pudiera darse en el medio ambiente, en el entorno. La detección de obstáculos. Se trata fundamentalmente de determinar la presencia de objetos situados en la línea de desplazamiento. Por lo tanto, estamos hablando de una capacidad auditiva que se da a altas frecuencias que son reflejadas o que están reflejadas por el objeto. Por el contrario, la ecolocación se trata de la percepción de la presencia o ausencia de objetos situados a los lados de la línea de desplazamiento, por lo tanto, paralelos a dicha línea. Esos objetos también se detectan a partir de la audición a altas frecuencias reflejadas en dichos objetos. Por último, la sombra del sonido. Estamos hablando de una habilidad que nos permite detectar obstáculos que se interponen entre una fuente sonora y el perceptor de la misma, evidentemente producto de la alteración de dicha percepción. En este caso puede ser tan sencillo como ir andando por un pasillo del colegio y súbitamente escuchar un sonido muy intenso procedente de una clase, de un aula que tiene la puerta abierta. O por el contrario, estar caminando por un lugar con alta intensidad acústica por la presencia de un sonido continuo o por la presencia, por ejemplo, de otros niños y de repente dejar de percibirlo, quizás por la presencia de una pared o de un obstáculo que impide que esa percepción pueda llevarse a cabo. Todas estas habilidades tendrán que trabajarse para favorecer el uso de la audición como una capacidad perceptiva que posteriormente ayudará al desenvolvimiento, a la autonomía personal, por lo tanto a la movilidad independiente de ese menor. Muchísimas gracias.